Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sabes cuál es el gran problema de las relaciones personales? Es que no buscamos soluciones, buscamos tener la razón. Y en el afán de tener la razón, usamos palabras groseras, usamos palabras fuertes, levantamos la voz y hasta insultamos. ¿Me permites un consejo esta semana? Cuando quieras arreglar problemas de relación personal, enfócate no en tener razón, enfócate en la solución del problema. Y si de verdad estás enfocado en encontrar solución, vas a usar palabras suaves, palabras amables, palabras que traigan paz. Haz esto, vas a ver que la relación se sana, tu vida es más tranquila y podrás vivir con mucho más paz. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas
Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. El liderazgo en tiempo de crisis o la adoración en tiempo de crisis. Basado en el libro de Nehemías. La iglesia adventista del séptimo día tiene que ser un solo pueblo para que haya un revivamiento. El capítulo 5 de Nehemías se escribe muy probablemente en el año 532 a.C. Si usted está pasando por un momento difícil en esta hora, escucha en el nombre de Jesús. Una vez más, la Asociación Adventista de Comayagüela se complace en presentar el programa La Iglesia al Aire, en esta ocasión con la serie Nuestras Creencias. Acompáñanos para que juntos disfrutemos de este programa preparado para ti. Comencemos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de La Iglesia al Aire. Hoy domingo estamos agradecidos a Dios por poder llegar hasta sus hogares y queremos que usted pueda no solamente disfrutar de este programa, sino que pueda compartir con sus hermanos y amigos las bendiciones que Dios nos da por medio de estos temas. Esta semana queremos darle la bienvenida a cada uno de los oyentes que están también a través de la radio escuchándonos y también los que están en las diferentes plataformas a través de Honduras. Queremos agradecer a Dios por los hermanos que nos ven en las Islas de la Bahía, de la Asociación de Islas de la Bahía, también los hermanos de la Asociación Atlántica de Honduras, los hermanos de la Asociación Noroccidental, también aquí en el centro del país. A agradecer a los hermanos de la Asociación Central de Honduras y también a nuestros hermanos y amigos de la Asociación de Comayagüela, quienes estamos compartiendo con ustedes este programa. Un programa muy especial. ¿Por qué? Porque estaremos en esta semana analizando, estudiando las primeras 6 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Así que bienvenido, acomódese ahí en su hogar y acompáñenos en este programa, en este culto de la Iglesia al Aire. Bienvenidos. Es el momento de la oración. En esta noche queremos también poner este programa en las manos de nuestro Dios. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de tener este programa al inicio de la semana. Gracias te damos porque podemos estudiar acerca de tu palabra y podemos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte por cada uno de los oyentes,
cada una de las personas que está viendo esta transmisión también, para que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos, esté con cada uno de nosotros y nos pueda ayudar e inspirar a comprender el mensaje de esta noche. Queremos poner en tus manos al predicador también y queremos pedirte que su mensaje pueda llegar a nuestra vida. Ayúdanos a prepararnos cada día, Señor. Ayúdanos a estudiar más tu palabra y a poder comprender lo que tú deseas para nosotros. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos con el servicio de canto. Ahora llegó el momento de cantar y vamos a pedirle que ahí donde está nos acompañe entonando el himno 204, "Oh cantadme las otra vez". Seguidamente el 209, el himno 209 titulado "La Biblia nos habla de Cristo". Cantemos. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y
El momento para los más pequeños llegó. Disfrútenlo. Llega un momento muy especial. Hemos pensado en los pequeños de nuestro hogar y queremos presentarles a ustedes este momento infantil, donde también estudiaremos las doctrinas, pero de una manera sencilla para que ellos puedan entenderlo. Gracias damos a las hermanas, a las esposas de nuestros pastores que están acompañándonos en este programa y que han hecho posible esta actividad. Siga aquí con nosotros y acompáñenos en este momento infantil. Muy buenas noches, apreciados niños y niñas. Sean muy bienvenidos a nuestro programa. Quiero decirles que durante esta semana estaremos mirando las primeras 6 creencias de nuestra iglesia, por lo que esta noche iniciaremos con la primera de ellas. ¿Saben cuál es? La palabra de Dios. Pero antes, quisiera compartir con ustedes este hermoso cantito. Tengo un hermoso libro, es la palabra de Dios. En ella está revelada la voluntad del Señor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. 66 bellos libros me llevan al Salvador. En 2 testamentos me cuentan la historia de su amor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. A Jesús mi Salvador. A Jesús mi Salvador. Bien, ¿lo escucharon? Muy lindo. A mí me encanta porque nos habla precisamente de eso,
de la palabra de Dios. ¿Saben? La Santa Biblia es la palabra de Dios inspirada. Es un libro muy antiguo. Fue escrita hace mucho tiempo, hace 3500 años. Miren, fue escrita de esta manera, en papiro, también en pergaminos, pero actualmente la tenemos en diferentes presentaciones. Sin embargo, es un libro muy especial porque no ha perdido su valor. Y dentro de él, ¿saben cuántos libros hay? 66. Sí, fueron muchos los escritores. La Biblia no fue escrita por una sola persona, sino que diferentes personajes. Algunos de ellos, quiero contarles que los escritores tuvieron diferentes o tenían diferentes profesiones. Algunos eran pastores de oveja, otros maestros, algunos médicos, otros pescadores. También hubo profetas y reyes y otros apóstoles. Cada uno de ellos escribió diferentes libros en diferentes tiempos. Sin embargo, el Espíritu de Dios fue el mismo que inspiró a cada uno para que pudiesen redactar las preciosas notas y promesas que encontramos dentro de ella. Es por eso, niños, que la Biblia es muy especial para nosotros. Y hay un versículo que nos habla más específicamente cómo Dios la representa. Voy a compartir con ustedes el versículo que lo encontramos en Salmo 119, 105. ¿Pueden leerlo? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Verdaderamente, la Biblia nos instruye y alumbra nuestro camino. Y saben, niños, algunas noches oscuras nosotros necesitamos ser iluminados por una lámpara que alumbre nuestros pies para que nuestros pies no tropiecen. Y eso precisamente es lo que Dios quiere, enseñarnos a vivir a través de la lectura de su santa palabra. Ella nos da muchos consejos valiosos de cómo obedecer a Dios, cómo obedecer a nuestros padres y cómo apartarnos del mal para que nos vaya bien en nuestra vida. Por eso, querido niño, te invito a que diariamente leas la palabra de Dios. Solamente ella te va a dar la sabiduría para tomar las mejores decisiones cada día y de esa manera que puedas comprender mejor el amor de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Alabemos todos juntos al Señor. Haciendo alusión a las doctrinas que estudiaremos esta semana, vamos a compartir también una serie de cantos que van relacionados a la doctrina de cada día. Y este día escucharemos y aprenderemos este canto que nos habla de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, a santos hombres fue la revelación, en lenguaje humano para así entender del cielo la comunicación. Columna vital, el eje central es Jesucristo, Cordero de la salvación. Su vida es la máxima revelación de la santa palabra de amor. La palabra de Dios, luz que me guía en oscuridad, es del cielo la voz.
bendiciones, pero a pesar de su tiempo distar, concuerdan a la perfección. Jesús destacó su autoridad, las colocó sobre toda tradición y opinión. Ni jota ni tilde se le cambiará, la Santa Biblia nunca pasará. La palabra de Dios, luz que me guía en oscuridad, desde el cielo la voz, en cada letra confirma la obra de Dios. Nada quedó abolido, cambió al morir Jesús en una cruz. Antes el Hijo de Dios vivió para confirmar. Iniciamos ahora con los temas. Y para este día tenemos al pastor Julio Robles, pastor de distrito en El Paraíso, quien compartirá con nosotros la doctrina número 1, la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. El tiempo es suyo. Disfrutemos juntos del tema para hoy. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar en este momento con ustedes. Quiero compartir con cada uno de ustedes un tema de vital importancia, la palabra de Dios. Una de las creencias fundamentales de todo adventista del séptimo día debe ser este aspecto fundamental en cada uno de nosotros. Así que, como adventistas, nos han inculcado desde pequeños a creer en la palabra de Dios. Todo cristiano en el mundo debe plantearse esta afirmación: ¿estudio la palabra de Dios? ¿Estoy fundamentado en la palabra de Dios? Bueno, en esta noche quiero compartir algunos aspectos relevantes para nuestra vida y de esa forma no solamente ser oidores, como dice Santiago, sino también hacedores de la palabra. Primero mencionarles que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él mismo. No ha venido por voluntad humana, sino que Él inspiró a los profetas para que ellos pudieran escribirla y de esa forma transmitirla de forma escrita y de forma oral hasta nuestro tiempo. Muy bien, como iglesia adventista creemos que el único credo para cada uno de nosotros es la palabra de Dios y todas nuestras doctrinas y creencias están fundamentadas en ella misma. Por lo tanto, cada cristiano, cada adventista debe entender esto de manera perfecta. Si en usted la palabra de Dios no ha hecho una transformación sincera y profunda, es momento que analice su vida, que analice su forma de actuar, si la palabra de Dios ha hecho algún impacto trascendental en usted. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un tema que también se va a hablar durante toda esta semana y es importante que lo mantengamos presente. Así que la Escritura, la palabra de Dios, fue inspirada. Ahora, algo también importante es que si usted no estudia, si usted no practica la palabra de Dios, obviamente va a ceder a las insinuaciones, a la tentación que Satanás obviamente va a poner en su camino. Un ejemplo fenomenal y el mejor que podemos encontrar en la palabra es cuando Jesús fue llevado al desierto y el enemigo se le presentó y fue tentado. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús respondió: con un escrito está. Esa es la forma en la que cada uno de nosotros debemos responder siempre que nos encontramos en alguna de estas tentaciones. Muy bien, ahora,
¿Cómo crecemos espiritualmente cada uno de nosotros? San Juan, el capítulo 17 y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente teniendo un efectivo estudio de la palabra es que nosotros podemos crecer espiritualmente. No hay ninguna otra forma de poder crecer espiritualmente. El conflicto de los siglos nos transmite una frase muy importante. En la página 584 dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras. Muy bien, ese debe ser nuestro primer objetivo, nuestro primer trabajo. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Muy bien, después de esto y después de entender que es fundamental para nuestra vida el estudio de la palabra, quiero que vayamos a un pasaje interesante, un pasaje que nos va a mostrar la manera en la que cada uno de nosotros debemos practicar la palabra del Señor. Así que les invito a la epístola según Santiago, el capítulo 1, y empezaremos a leer desde el versículo 19 al 27. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escuché hace algunos meses una ilustración muy interesante de un profesor de gramática literaria en una universidad cristiana. Este profesor dejó como examen que sus alumnos escribieran frases irónicas, frases incongruentes de historias bíblicas. Y algunas de las frases aparecen como las siguientes: Sodoma y Gomorra eran amantes. Jezabel era el nombre de la mula de Acab. 4 jinetes aparecieron en la Acrópolis. Los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Eva fue creada de una manzana. Jesús fue bautizado por Moisés. La respuesta que se llevó el premio fue la siguiente: ¿qué fue Gólgota? Gólgota fue el gigante a quien mató el apóstol David. Saben, hemos sido personas, hemos sido cristianos que desde pequeños se nos ha inculcado el estudio de la palabra de Dios. Es más, hasta el momento no hemos sido perseguidos por tener incluso en nuestros teléfonos la palabra. Tenemos mucha libertad de estudiarla y de predicarla. Tenemos muchas Biblias en nuestras casas y muchas versiones. Pero la pregunta en este momento sería: ¿nos tiene la palabra de Dios? ¿Tiene nuestro corazón? ¿Tiene nuestra atención? ¿Tiene nuestra vida?
Usted puede tomar cualquier desvío, cualquier camino, el que quiera, pero se va a dar cuenta al final que solo la palabra de Dios puede hacerlo feliz. Solo la palabra de Dios puede hacer en usted un cambio y una transformación. Sin embargo, todos sabemos que hay una brecha enorme entre el saber y el hacer. Y saben, hermanos, ese es el problema de muchos cristianos. Saben lo que tienen que hacer, lo han leído, pero les cuesta hacerlo. Se les complica el llevar la palabra a la práctica. Qué importante entonces y qué fundamental para nosotros es que podamos llevar cada aspecto, cada principio a la praxis. Y pues en este momento quiero que podamos desenvolver algo importante que Santiago trata de transmitir no solamente a la iglesia de ese entonces, sino también a la de nosotros. Muy bien, el versículo 19 nos introduce con el primer punto. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Uno de los aspectos fundamentales, y el primero en esta noche, es la preparación. Estoy seguro que muchos no le hallan el sabor al estudio de la palabra porque no han despertado en ellos el apetito espiritual por estudiarla. Saben, en el tiempo de Santiago, ellos no tenían la Biblia en su totalidad como nosotros la tenemos. Ellos tenían porciones del Antiguo Testamento. Es más, no tenían en su totalidad el Antiguo Testamento. Así que en las sinagogas, en las iglesias de ese tiempo, las personas tenían que ir a escuchar, tenían que ser buenos oyentes. Si ellos no eran buenos oyentes, la palabra no podía hacer nada en ellos. Ellos no tenían la opción de leerla como nosotros lo tenemos. Era algo complicado y diferente a lo actual. Ellos tenían que ser buenos oyentes. Bueno, la pregunta es, ¿somos buenos oyentes? Escuché otra ilustración hace unos años de un soldado en Estados Unidos de la década de 1950, 1960, de que en la primera etapa de la guerra a Vietnam, una de las clases en las que se encontraban varios alumnos estaban recibiendo instrucciones de cómo enfrentarse en la guerra y estaban dando las recomendaciones, los principios, las formas de cómo actuar cuando se presentara ese momento. Pero en esa clase, muy peculiarmente, los soldados no prestaron mucha atención. Estaban en otras cosas, menos en las recomendaciones que estaban dando. Pero en el año de 1960 y 1967 hubo otra generación de soldados. Y estos cuando llegaron a recibir las charlas, prestaron atención. Cada uno realizaba preguntas y estaba interesado en saber cómo actuar cuando la guerra se presentara. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos generaciones? Que la segunda solo tenía 6 semanas para ir a la guerra y luchar. Y yo me pregunto, si la palabra de Dios no ha hecho nada en nuestra vida, ¿es porque aún no estamos siendo perseguidos? ¿Es porque no se nos está tildando de cristianos? Es más, porque muchos no nos conocen como cristianos. Va a llegar un momento, hermanos, en el que la Biblia la vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si desde ahora usted y yo no la practicamos, va a ser muy complicado que en ese momento
podamos hacerlo. Por eso es tan importante que lo podamos desarrollar desde ahora. En este momento, en medio de este caos, muchas personas se han hecho la siguiente pregunta: ¿qué es lo que tiene que decir la Biblia respecto al COVID-19? Es más, hace poco estuve hojeando un libro que se escribió respecto a esto. Y las personas están tan interesadas en saber qué es lo que dice la Biblia respecto a estas pestes, a estas enfermedades. Pero, ¿por qué no se preguntan qué es lo que tiene que decirme la Biblia a mí personalmente? ¿Qué cambios tengo que realizar yo en mi vida? ¿Saben? Porque solo cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es que nosotros nos interesamos en saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Nos debería de dar un poco de pena, porque todos los días debería ser parte fundamental de nuestra vida estudiarla. No cuando llega la crisis, no cuando llega la enfermedad, no cuando llega el problema económico, no. Todos los días la palabra de Dios debe hacer hincapié en nuestras vidas. Muy bien. ¿Está interesado usted en guardarla? ¿Está interesado usted en obedecerla? ¿Está interesado usted en ponerla en práctica? ¿O simplemente, como dice Santiago, es un oidor, no un hacedor de la misma? Versículo 20 dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí hay algo interesante. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? De su actitud va a depender el llevarla a la práctica. Saben, en el tiempo de Santiago era muy común que en las sinagogas se levantara alguien a exponer algún tema, evangelismo, profecía, lo que sea. Pero también era muy común que alguien más se levantara para interrumpir lo que el expositor estaba transmitiendo. Era muy común que alguien más se levantara y empezara a hablar lo que él quería. No había un orden, la liturgia era completamente diferente a la actual. ¿Cuál es su actitud espiritual? ¿Es un buen oidor? ¿Escucha? ¿Piensa que tiene que hablar o que tiene que escuchar? Hay varias clases de personas. Existen aquellas que hablan antes de pensar. Están las otras que piensan mientras hablan. Y están las otras que piensan antes de hablar. Yo le animo a ser parte de la última, a pensar antes de hablar, a escuchar. Eso va a depender si usted tiene una praxis adecuada de la palabra de Dios. Número 3, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Punto número 3, despójese de toda inmundicia. ¿Sabe? A veces la palabra de Dios no hace eco en su vida porque usted sigue con prácticas del mundo, porque hay cosas que usted no ha dejado a un lado. La palabra de Dios no ha hecho nada en su vida simplemente porque usted no se lo ha permitido. Está inmerso en los placeres de este mundo, sin darse cuenta que lo mejor está aquí, que lo mejor para su vida espiritual es la eternidad, y la eternidad la encuentra en la palabra del Señor. ¿Saben? Hay la traducción para la palabra inmundicia, la cual encontramos en el versículo 21, es la siguiente: cera del oído o cera en el oído. Hay muchas personas, ¿verdad?, que están con esa cera espiritual
en sus oídos, que no los deja escuchar lo que la palabra de Dios quiere decirles día a día. Muy bien, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Número 4, la observación. En este aspecto es clave para que usted pueda comprender lo que la palabra de Dios tiene que decirle. A veces yo me pregunto, ¿será que los jóvenes y muchos adultos leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, como lo hacen cuando les llega un mensaje al WhatsApp o al Facebook? Me pregunto si lo leen con tanto interés, si leen con tanto interés la palabra de Dios, como lo hacen con un mensaje que un amigo, que una amiga les envió. Lo leen con tanto detalle. Es importante, hermanos, que podamos empezar a realizarlo. Saben, para poder aprender a estudiar la palabra de Dios, quiero transmitirles algunas preguntas que son necesarias en el estudio de la misma. Número 1, estas preguntas son las que usted se tiene que hacer cada vez que vaya a estudiar la palabra de Dios. ¿Hay algún pecado que deba confesar? Cuando usted está leyendo la palabra de Dios y usted la lee detenidamente, con detalle, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios siempre nos quiere decir algo. Número 2, ¿existe alguna promesa para mi vida? Hágase esa otra pregunta. ¿Existe alguna promesa para mi vida? ¿Hay alguna actitud que debo cambiar? Número 3, ¿hay alguna actitud que debo cambiar? Número 4, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer? No solamente están los 10 mandamientos, hermanos. También hay otras órdenes que nuestro Dios da para poder entender su palabra. Número 5, ¿hay algún ejemplo que deba seguir? Número 6, ¿hay alguna oración que debo elevar? Número 7, ¿hay algún error que debo evitar? Número 8, ¿hay alguna verdad en la que debo creer? Y número 9, ¿hay algo especial por lo que debo agradecerle a Dios? Yo le aseguro que si usted se hace esas 9 preguntas, usted va a empezar a practicar la palabra de Dios. Muy bien, versículo 25 al 27. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La meditación, y se lo ilustraré de la siguiente manera. ¿Usted es un turista o un explorador? Cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, no lo vaya a hacer como lo hace un turista. Un turista llega a algún lugar, un ejemplo, llega a Italia y empieza a ver aquellas estructuras antiguas. Pero el explorador es el arqueólogo.
es al que le interesa cada detalle de la palabra de Dios. Lo más pequeño es relevante e importante para él y trata de darle un significado a eso. Si usted es un explorador de la palabra de Dios, usted va a empezar a practicarla correctamente. Y por último, la validación. Santiago nos da dos maneras en las que podemos valer la palabra de Dios. Hay varias, pero Santiago presenta dos que estaban permeando la iglesia de ese entonces, dos que debían mostrarse, y yo considero que esas dos siguen vigentes en su totalidad el día de hoy. Muy bien, usted demostrará que la palabra de Dios ha hecho algún efecto en su vida si en verdad la cumple. Miren, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago nos está diciendo que si usted no refrena su lengua para hablar, entonces la palabra de Dios no ha tenido ningún impacto, ninguna trascendencia en su vida. En una iglesia de Inglaterra, detrás de esta, se encuentra una lápida con el siguiente epitafio. Lo leo literalmente. Bajo este pedazo de granito yace Arabella Young, quien el 24 de mayo empezó a controlar su lengua. ¿Saben? A veces para muchas personas es necesario estar 2 metros bajo tierra para poder controlar su lengua. Y Santiago nos está diciendo, si la palabra de Dios ha tenido algún impacto en su vida, entonces usted va a poder controlarla. Y hay muchas personas en la iglesia que no pueden controlar su lengua. Tienen que decir algo. ¿Cómo habla usted? ¿De qué manera habla a los demás de otras personas? ¿Habla a las espaldas de alguien? El chisme, si el chisme es parte de su vida, entonces la palabra de Dios no ha tenido ningún efecto en usted. Cierto día se le presentó una joven a John Wesley y le dijo, señor Wesley, creo que ya sé cuál es mi talento. A ver, dígame, le dijo Wesley. Ella dijo, creo que mi talento es decir lo que pienso. John Wesley le contestó de la siguiente manera diciendo, creo que el Señor no se enojaría, no se molestaría si usted enterrara ese talento. ¿Refrena su lengua? ¿Tiene control sobre ese miembro que puede crear un infierno? Y por último, dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben? No sé cuál es su actitud cuando va de compras, cuando va a hacer alguna diligencia, pero si usted se da cuenta, siempre que andamos en la calle haciendo cualquier cosa, se nos presenta una persona pidiéndonos una limosna. Siempre hay alguien pidiendo.
¿Cuál es su actitud hacia los desafortunados? Santiago le está diciendo a la iglesia, si ustedes se creen hacedores de la palabra y no ayudan a las viudas y a los huérfanos, entonces esa religión Dios no la reconoce. Santiago está diciendo, la religión pura y sin mácula es esta: ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Las viudas de aquel entonces eran los indigentes de hoy. Eran aquellas personas que no tenían nada y que necesitaban que se les ayudase. Si la palabra de Dios ha hecho algo en su vida y lo está transformando, entonces usted va a ayudar a los necesitados. Pero si usted es una persona que no hace nada por ayudarlos, entonces la palabra de Dios no ha hecho nada en usted. Y solamente, como dice Santiago, es un oidor olvidadizo. Yo le animo en esta noche a que pueda ser un hacedor de la palabra de Dios. De esa manera, usted va a ser transformado por la palabra. De esa manera, usted va a hacer tesoros en el cielo para la eternidad. Que Dios les bendiga. Les invito a, como estén, a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por este momento. Señor, tu gracia y misericordia es para siempre. Gracias porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Señor, desde ahora entendemos que es necesario que la palabra de Dios haga eco en nuestra vida. Gracias, oh Dios, porque nos diste tu palabra. Y de esa forma podemos aprender a vivir formal y adecuadamente en esta vida. Padre, síganos ayudándonos para aprender más de ti, para poner en práctica cada día tu palabra y mostrarle al mundo, oh Dios, que somos hijos tuyos, hijos que no solamente oyen la palabra de Dios, sino también que la ponen en práctica. Por favor, perdona nuestros pecados. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegamos al final del programa y agradecemos al pastor Julio Robles el habernos compartido esta enseñanza esta noche. Recuerden, nos vemos el día de mañana con una nueva enseñanza que nos ayudará a comprender más acerca de las doctrinas de nuestra iglesia. Les esperamos a las 6 en punto. No olvide, mañana a través de los diferentes medios acá en Honduras. La Iglesia al Aire se despide en esta noche. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 6 de la tarde para que juntos estudiemos y aprendamos una doctrina nueva. Te esperamos. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír
es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor.